Entonces, hoy estamos entrando en el segundo tema sobre la liberación en Cristo, ¿verdad? Estábamos hablando de exorcismo, de liberación, y habíamos hablado de la diferencia entre exorcismo y liberación, y ahora vamos a continuar este tema. Y para darle un resumen, de la vez pasada hemos hablado de 5 llaves, ¿verdad? Y estamos tomando esto del libro de Liberado, del autor Neil Lozano, y él tiene en inglés y en español, Neil Lozano, y hablando de llaves, porque en nuestras vidas hemos experimentado cosas que nos ha causado dolor, quizás odio, resentimientos, quizás nos han dicho cosas que nos han herido, quizás no nos han afirmado en la casa, quizás conozco muy poco a mi padre o no conozco a mi padre, y en mi corazón queda mensajes que son mentiras que yo llego a creer, como por ejemplo, chavalol inútil, que no sirves para nada, o quizás alguien que de confianza me traiciona mi confianza y comienzo a pensar que las personas no son confiables y en nadie voy a confiar. Y estas cosas en nuestra vida se vuelven como puertas y avenidas donde el demonio, el diablo, puede tener acceso a tu corazón y a tu mente y comenzar a influirte y a esclavizarte, a esclavizarnos, ¿verdad? Yo me incluyo. Y estas son avenidas que Él tiene acceso a nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos de llaves, estamos hablando de 5 llaves. Estas llaves, ¿te acuerdas lo que dijimos la vez pasada? Las llaves, ¿qué hacen? ¿Qué hace una llave? Abren y cierran. Muy bien, abren y cierran. Entonces, estas llaves nos van a ayudar a cerrar las puertas donde Satanás tiene acceso a mi corazón, para que ya no pueda entrar. Es como cuando vas a dormir y sabes que hay unos rateros afuera, pues pones llave a tu puerta, ¿verdad? Y una alarma y duermes tranquilo, ¿verdad? Porque ya sabes que no puede entrar, porque has puesto una llave y le has puesto llave a esa puerta. También las llaves sirven para abrir. Y entonces con estas llaves puedo abrir camino, así como hay avenidas para el diablo a mi corazón, puedo abrir caminos a Dios para mi corazón. Que Él me puede hablar, que Él me puede aconsejar, que Él me puede comunicar que yo soy amado, que yo soy muy querido. Por ejemplo, cuando yo no he perdonado a alguien y yo guardo el rencor, eso puede ser una puerta cerrada donde yo no puedo sentirme perdonado por Dios y recibir su amor, porque el Padre nuestro dice: perdonen nuestros pecados como nosotros perdonamos, ¿verdad? Y entonces si yo guardo resentimiento, rencor y odio y no perdono, esto puede nublar mi camino hacia Dios. No le escucho su voz muy bien. Y entonces cuando yo cierro puertas, también puedo abrir puertas a Dios de bendición para poder escuchar lo que Él quiere comunicar a mí, ¿verdad? Mateo 3:16, podemos abrir la Biblia a Mateo 3:16 y ahí vamos a ver cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar a nosotros, cuál es la palabra, y que si tú y yo lo supiéramos de verdad, nunca tendríamos tristeza, o sea, en el sentido de que en el corazón de corazón siempre tendríamos un gozo, a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores de la vida. Sabríamos quiénes somos, sabríamos que tenemos una herencia, sabríamos que somos ciudadanos del cielo. Si supiéramos de verdad esto y caminaríamos en esta verdad, pues seríamos muy contentos y muy alegres. Entonces, Mateo 3:16, ¿puedes leerlo, Ricardo? ¿Lo encontraste? Sí. Sí. Dice: Apenas fue bautizado Jesús. Fue bautizado Jesús, Salió del agua. salió del agua, Y en ese momento
se abrieron los cielos. Los cielos se abrieron. Entonces, acuérdense que una llave, las llaves sirven para cerrar y también para abrir. Y aquí vemos que se abrieron los cielos, se bautiza y se abren los cielos. Y estas oraciones de llaves es también para abrir el cielo a mi corazón. Para abrir, a veces sobre nuestro corazón hay nubes de tristeza, de confusión, de depresión, de ansiedad. Y entonces queremos con estas llaves abrir los cielos, aclarar esas nubes. ¿Y qué pasó, Ricardo? Y vio al Espíritu. Entonces se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendió sobre él. El Espíritu descendió sobre él. Y entonces, Binder, ¿qué dice después de eso? ¿Ahí lo tienes? El Espíritu. Ahí a los lentes, ¿no tienes? A ver, Alfredo, el Espíritu descendió sobre él. ¿Y qué pasó? Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo. Se oyó una voz del cielo. Entonces, el cielo, la voz del cielo. Estas llaves abren las nubes para que podamos escuchar la voz. ¿De dónde, Alfredo? Del cielo. El demonio desde el infierno nos está queriendo comunicar. Nos está queriendo decir que somos malos, que somos mentirosos. Nos nombra por nuestros pecados. Nos dice que no hay salida, que no hay esperanza. Desde el infierno hay un plan y desde el infierno también hay una voz que nos está siempre hablando. Pero aquí vemos que el cielo se abre y se oye una voz del cielo. Entonces también el cielo tiene un mensaje para nosotros. Hay una palabra que viene desde el cielo y esta palabra nos libera. Esta palabra nos llena de luz. Esta palabra nos da nuestra identidad verdadera. Esta palabra, así como abrió los cielos, es como que corta toda la confusión, toda la mentira, toda la telaraña que el diablo ha estado queriendo tejer en nosotros. Entonces la palabra del cielo, cuando las nubes se abren, es ahí que comenzamos a escuchar esta voz que viene ¿de dónde? ¿De dónde viene esta palabra? Del cielo. Del cielo. ¿Y qué decía esta voz, Alfredo? Que decía, este es mi hijo. Este es mi hijo desgraciado. No, el amado. Este es mi hijo amado. ¿Y qué más? En él me complazco. Ay, en él me complazco. Imagínate, Alfredo, tú que tienes una hija, ¿cómo será el impacto de decir a tu hija, mirándole a los ojos, a tus dos hijas, y diciéndole, eres mi hija muy amada y yo estoy tan orgulloso de ti? ¿Cómo se sentirán tus hijas? Bien, alegres, feliz, como que le da poder y fuerza. Pues hay una voz del cielo, nuestro Padre también quiere comunicar a nosotros y quiere decirnos esta palabra. Alfredo, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Ricardo, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Brainer, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Padre Lucas, eres, dice el Padre, mi hijo muy amado, en quien me complazco. Binder, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Franco, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Y Hipólito, eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Esta es la voz del Padre. Imagínate si eso lo escucharíamos de verdad. Pero hemos escuchado tantas mentiras y también hemos creído muchas mentiras. Y también a veces dice la palabra de Dios en Mateo 13, dice que a veces las preocupaciones de la vida ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Esa palabra entonces se pierde porque se ahoga en las preocupaciones, en las quehaceres de la vida. Y entonces, ¿qué será si comenzamos a vivir en esa palabra, escuchar esa palabra, creer esa palabra? Entonces, las llaves de que estamos hablando ahora sirven para lo que pasó en Mateo 3:16.
se abren los cielos, puedo escuchar la voz del cielo y escucho cuál mensaje: eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. Y entonces, si yo tengo eso, ¿qué tengo? Seguridad. Si yo tengo eso, ¿qué tengo? Gozo. Si yo, confianza. Ahí tengo confianza. Ahí tengo seguridad. Ahí tengo alegría. Ahí tengo fuerza desde el cielo, cuando puedo escuchar esa voz. Entonces, las llaves, 5 llaves, nos van a ayudar a poder cerrar puertas y abrir las puertas para escuchar la voz del Padre. Cerrar las puertas que son la voz del infierno y abrir las puertas que son la voz del cielo, ¿verdad? Y entonces, las 5 llaves, si se recuerdan la vez pasada, les digo ahorita nuevamente, es que la primera llave era el perdón y el arrepentimiento, ¿verdad? El creer en Cristo y el arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Esa era la primera llave, salud. Y la vez pasada lo hablé un poco más y vamos a entrar en ello, pero ahorita solo de resumen. La primera era fe y arrepentimiento. La segunda llave era perdonar. La necesidad de perdonar, ¿verdad? Habíamos hablado de que cuando no perdonamos, es como que nosotros comemos campeón y solito nos envenenamos esperando que el otro se va a morir, ¿no? Nosotros comemos el veneno y decimos, ahora ya va a haber, ya se va a morir pero yo soy el que me estoy comiendo mi propio veneno, ¿verdad? Y entonces el perdonar me purifica, me hace más saludable, me abre, ¿verdad? Es una llave. Y tercer llave es renunciar. Entonces, el cielo te propone cosas. El cielo, Alfredo, te propone a ti venir al grupo de hombres. ¿Y qué hay que hacer a esa propuesta? Muy bien, obedecerlo, aceptarlo, porque es una persona buena que te lo está diciendo. Dios te lo está diciendo, ¿verdad, Alfredo? Ahora, si viene una persona de la calle que parece que te quiere robar y dice, ¿por qué no vamos a tu casa ahorita? Pues, ¿qué tienes que hacer con esa propuesta? ¿Obedecerlo? ¿Aceptarlo? Rechazarlo. Alfredo, si no lo rechazas, sería muy peligroso, ¿verdad? Y entonces lo mismo pasa con las ideas de Satanás, del infierno. Así como debemos aceptar lo que Dios nos propone, debemos de renunciar lo que el infierno propone. Las tentaciones, las ideas, las mentiras. Entonces esa es la tercera llave, renunciar, ¿verdad? Renunciar a estas cosas, porque al pecar o al creer estas mentiras, estamos dando espacio a esas mentiras en nuestro corazón y nuestro ser, ¿verdad? Por ejemplo, un lindo ejemplo, o no sé si lindo, pero un claro ejemplo, es por ejemplo las drogas. La droga, uno comienza, al principio solo lo haces por curiosidad quizás, pero luego ya lo has probado y comienza a gustarte. Y después comienzas a aumentar la frecuencia. Y después hasta ya no puedes vivir sin ella. Y hasta tiemblas si no lo tienes. Y en un cierto momento ya no piensas en nada más, sino que en obtener esa droga. Y entonces te va cada vez más envolviendo. Y a lo que yo iba, agarrando terreno. Hasta llegar a ser el dueño, digamos, ¿no? de tu corazón. Algunos puede ser por la avaricia, por el dinero. Y uno se enferma por el dinero. Porque uno comienza a pensar en el dinero y después a pensar en tener más. Y eso, las cosas llegan a poseer a uno, ¿verdad? Uno ahora no, el dinero no es una posesión suya, sino que el dinero te posee a ti, ¿verdad? Hasta tal punto que dejas de hablar a tu hermano, a tu hermana. Dejas de hablar a tus padres o hay como hasta división familiar, ¿verdad? En el núcleo más íntimo, que son padres e hijos, por el tema de dinero. Porque el dinero, bienvenido Tulio, porque el dinero también va
y agarrando terreno en nuestro corazón, ¿no? Entonces, la tercera llave, ¿cuál era? ¿Cuál era la tercera llave? ¿Quién dijo? ¿Franco? Muy bien, renunciar. Hay que renunciar. Entonces, la primera llave era fe y arrepentimiento. Segunda llave era perdonar. La tercera llave, renunciar. Hay palabras del infierno, hay invitaciones del cielo. A lo del infierno debo de renunciar para que no ganen terreno en mí, ¿verdad? La cuarta llave es renuncio con la autoridad de quién. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Cristo? ¿Tú dijiste? ¿Lucas? Cristo, con la autoridad de Cristo. ¿Por qué no leemos, como hicimos la vez pasada, Mateo capítulo 28, versículo 18? Y vemos en Mateo 28, 18, la razón por la cual tomo yo la autoridad de Jesús, ¿verdad? Porque el diablo, cuando yo me quiero enfrentar solo, sin Cristo, se ríe de mí, ¿verdad? Porque yo soy una oveja. Y dice 1 Pedro 5, 8, él es un león rugiente. Entre un león rugiente y una oveja, ¿quién gana? El león. Pero Mateo 28, 18 nos va a decir algo muy importante. ¿Ahí lo tienes en tu cel, Binder? A ver, cuéntanos. Mateo 28, 18. acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. yo he recibido, ¿qué? Todo poder Todo poder. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. y en la tierra. Entonces, ¿quién tiene todo el poder en el cielo y la tierra? Jesús. Así que cuando renunciamos, tenemos que renunciar con la autoridad de Jesús. Porque Él, ¿cuánta autoridad tiene? Toda. Y por eso en Él nos aferramos. Entonces, contra un león, una oveja pierde. Pero contra nuestro Dios, ya pierde el león, ¿verdad? Porque nuestro Dios, Jesucristo, tiene todo el poder. Y la quinta llave es que tenemos que llenarnos de la bendición de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Entonces tenemos que llenarnos, recibir la bendición, ¿verdad? En otras palabras, yo soy liberado de la esclavitud para poder recibir la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Para qué limpio un terreno? ¿Para qué limpio un terreno? Para sembrar algo. No lo limpio por gusto. No, bienvenido Ever. Bienvenido. No lo limpio porque cuesta limpiarlo. No lo limpio para nada, ¿verdad? Sino para poder sembrar algo o construir algo, ¿verdad? Y entonces lo mismo pasa con nosotros. Las primeras 4 llaves son para limpiar el terreno. Y el quinto, Lucas, creo que allá, ¿verdad? Que hay muchos. El quinto llave, entonces, es para llenar. Entonces, esas son las 5 llaves. Hoy quería yo hablar del tema de la esperanza. De tener la libertad para tener esperanza. Que a veces, tú y yo, sin saberlo, hemos caído en la desesperanza. ¿Ya? Y eso es lo que hoy quiero hablar un poquito con ustedes. Buen tema, padre. Amén. Buen Amén. tema. Amén. Y eso, Ya apunta y hablamos después, sí, ya. no hay un problema. La libertad para la esperanza, pero muy, muy bueno. Sí, Entonces, buen punto. la desesperanza, la falta de esperanza y la desesperación nos puede destruir lentamente. La desesperanza, ¿verdad? Y quizás aquí para Tulio y para Ever, acá hay 2 papeles para que puedan apuntar, ¿ya? Y no sé si tienen a lapicero, ¿ya? Y ahí hay uno más. ¿No tienen lapicero, Tulio? ¿No? Ya. ¿Ya? ¿Tienes? ¿No tiene? Y
Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay un lapicero. ¿Ya? Y... a ver. Acá hay otro. Hola, bienvenido. Adelante, adelante, bien, con mucho confianza. Otro más, Lucas, necesitamos. No hay problema, buena gente. Entonces, mira, yo les invito a ustedes y a mí mismo a que hagamos esta reflexión de preguntas. Preguntémonos, y si alguna pregunta, ¿verdad? Puedes apuntar la pregunta. La pregunta es esto. Por ejemplo, ¿hay una área de mi vida marcada por la desesperanza? ¿Hay una área en mi vida marcada por la desesperanza? ¿Hay algo que quizás has rogado a Dios día tras día y no hay cambio? ¿Hay algo en tu vida que tú le has pedido a Dios, no día a día, y no ves cambio? Hay quizás, pregúntense, quizás ha infiltrado una actitud de resentimiento hacia Dios en tu corazón. Y quizás eso ha creado como una distancia cuando tratas cosas acerca de Él. Y para mi hermano que llegó, acá hay otro papelito para que pueda apuntar y reflexionar ya para ti. Disculpa que la humildad del papel, pero para usted. Disculpa. ¿Y qué tal? Otra pregunta. ¿Ha habido algo que has confesado una y otra vez, pero sigues cayendo en lo mismo? Que se confiesen, Padre. ¿Mm? Que se confiesen. Importante. ¿Hay algo que has confesado una y otra vez, pero nunca has cambiado o no hay cambio en ti? Estas preguntas nos van revelando, quizás hay algo de desesperanza en mi corazón. He pedido algo y no veo cambio. He confesado algo y no cambio. Quizás hasta me ha acercado a hablar con algún padre y me ha dado hasta consejos y todo que me parece muy bien, pero no los he podido poner en práctica. O quizás algo, pero interiormente no me siento diferente. Comienzo a ver si quizás en mi corazón hay desesperanza. Quizás he perdido la esperanza de que yo realmente que Dios me puede ayudar a cambiar, que Dios me puede liberar de verdad. Comenzamos a reflexionar si yo quizás tengo desesperanza, ¿no? Quizás hay una situación donde nadie te escuchó. Quizás a veces como niño o joven hablamos y decimos que tal cosa está pasando y no nos creen. No nos han creído. Quizás, y no, ha pasado tristemente y con dolor en el corazón uno puede mencionar, a veces, por ejemplo, hasta uno ha podido ser abusado sexualmente y le dice a sus padres y no te creen y creen más bien a la otra persona. Lo peor es cuando uno amenaza a esa persona y la otra persona no quiere ir a sus hermanos. ¿También? Uh-huh. Muy bien, entonces... y quizás hay algo que no puedes cambiar y estás cansado de luchar contra eso, ¿no? Sea quizás impureza, la pornografía, quizás la masturbación, quizás algunos tienen el hábito de comer y comer y comer y no pueden parar. Algunos compran, de verdad, algunos compran y compran en Temu, ahora lo famoso es Temu, ¿no? Compro. No tengo plata, pero estoy comprando y ya estoy fuera de control. Yo no quiero hacerlo y lo hago, ¿verdad? Y entonces son preguntas que me puedo hacer. Otros aquí está, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la muerte, tengo miedo al abandono, no puedo perdonar, tengo pensamientos suicidas. Entonces ahora quiero que leamos Proverbios capítulo 13, versículo 12. Y esto es lo que puede
estar pasando en mi corazón con el tema de la desesperanza. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, vamos a ver lo que va pasando interiormente cuando yo, por ejemplo, pido y no hay cambio. Tengo una gran esperanza y esa esperanza se siente defraudada, como que no llegó a tiempo. A ver, Ever, ¿ya lo tienes? Proverbios 13, ¿no? Ever, a ver, dale. 13, 12. Exactamente. ¿Lo tienes tú, Ricardo? Esperanza prolongada. Esperanza prolongada, o sea, postergada, pero prolongada. Enferma el corazón. Esperanza prolongada enferma el corazón. Ever, ¿qué dice el tuyo? Proverbios 13, 12. Esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Ok, repítelo, voy a repetirlo tras tuyo otra vez. Esperanza frustrada, corazón afligido. Entonces la primera parte, que cuando una esperanza es frustrada, ¿qué pasa en mi corazón? Se va destruyendo. Se va, ¿y el tuyo qué dice? Enferma. Se va enfermando el corazón. Mira eso. Dice la palabra de Dios. Es como si estuviera envenenándose tu corazón. Sí. Es como no estarías perdonando. Y por eso es tan importante comenzar a detectar, quizás en mi corazón ha pasado eso. Tus errores. Tengo falta de esperanza porque mis esperanzas se han sido prolongadas o frustradas, ¿verdad? Y Ever, ¿qué dice la segunda parte? Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Entonces, pero si se logra a cumplir mi esperanza, es como un árbol de vida. Me siento alegre, más que tomar café, ¿verdad? Me pongo como con pilas, ¿verdad? Con una alegría tremenda cuando se logra mi esperanza. Por ejemplo, ¿no? Un chico que quiere pedirle la mano a una chica y tiene la esperanza que le va a decir que sí, y si le dice que sí, ¡wow! El chico más feliz del mundo, ¿verdad? Porque se le ha cumplido lo que desea, su esperanza. Lo mismo pasa al contrario, se va enfermando el corazón, ¿verdad? Y entonces, la esperanza, vamos a leer Colosenses 1:27. En la palabra de Dios, Colosenses 1:27, dice en algo de lo que podemos tener esperanza. ¿En qué podemos esperar? ¿En qué cosa podemos nosotros con realidad esperar de Dios? Y Colosenses 1:27 nos va diciendo algo de lo que es una esperanza legítima basada en la palabra de Dios. ¿En qué puedo yo depositar mi esperanza? Vinder, ¿tienes ahí? A ver, lee. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. La esperanza de la gloria. Entonces, un día, al morir en Cristo, tenemos la esperanza de la gloria. Entonces, que nosotros vamos a entrar en la gloria de Dios. La esperanza de la gloria, ¿verdad? Y ahora, pero la esperanza en Cristo, o sea, ¿quién cree en esa esperanza? Yo lo creo. Yo creo que un día vamos a estar en el cielo. A ver, Tulio, ¿tienes esa esperanza? Sí, muy bien, muy bien. Eso es importante. Hay que comenzar por ahí, ¿verdad? Hay que comenzar por ahí. Ahí comienza la luz de la esperanza, que tenemos la esperanza de un día estar en el cielo, ¿verdad? Brainer, ¿tú tienes la esperanza de un día estar en el cielo con Cristo? Sí, pero hay un detalle. Ok. No he muerto todavía. Muy bien. La esperanza es la esperanza, pero lo más importante, creo en todo lo que ha dicho Jesús. Muy bien. Y evidentemente,
Muy bien. Y que los santos, la Santa Madre de Dios, está viva en el cielo, entonces, Ok. a la voluntad de Dios tiene todo eso. Alfredo, ¿tienes la esperanza de un día estar en el cielo? Entonces, esto es lindo e importante. Comenzamos a despejar nuestra desesperanza pensando en el cielo. Que esto no es todo. Que el Izango no va a tener la última palabra. Que el calor de Puerto Maldonado no va a tener la última palabra, ¿verdad? Y entonces, muy bien, gloria a Dios. Pero ahora hay que ver si en la palabra de Dios dice que la esperanza también tiene que decir algo de nuestra vida. Que si Él va a liberarme, que si Él puede desde ahora ya comenzar a dejarme experimentar el reino de los cielos. No solamente cuando muera, pero ahorita, si da la palabra de Dios pista que efectivamente ya desde ahora puedo comenzar a experimentar el reino de los cielos. Y ese mismo Colosenses 1, versículo 13 al 14. En el mismo capítulo de Colosenses hemos leído 1:27. Ahora vamos a leer versículo 13 a 14, la cual leímos la vez pasada. Lo vamos a releer. Y esto nos puede abrir y prender el foco de que hay una esperanza para ahora de lo que Cristo quiere hacer. Primero, importante, que un día estaremos con Él en el cielo, tenemos la esperanza. Pero ahora podemos comenzar a abrir la perspectiva de la esperanza hasta lo que hoy vivimos. A ver, Tulio, Colosenses 1, 13 al 14, ¿qué dice? Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Y esto está hablando, ¿no? En el pasado, ¿no? Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos arrancó del rey, ¿de qué? Él nos arrancó del poder de las tinieblas. Ok, nos arrancó del poder de las tinieblas, del poder, del agarre, de la posesión, del poder de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y nos trasladó a otro reino. Nos ha trasladado a otro reino. Y ese reino, ¿qué hay en este reino? En él nos encontramos liberados y perdonados. En él, en este reino, en él nos encontramos, Liberados y perdonados. nos encontramos, Liberados y perdonados. nos encontramos, Liberados y perdonados. una vez más nos encontramos, Liberados y perdonados. nos encontramos en el presente, ¿es presente, Tulio? En el presente nos encontramos liberados y perdonados. Entonces, esto es en el presente. Entonces, nos comienza a despertar la esperanza de que podemos comenzar a ser liberados desde ahora y tener el perdón de los pecados desde ahora, ¿verdad? El budismo enseña karma, ¿verdad? Karma. Si tú haces tal cosa, cuidadito, ahí te va a regresar y con ganas, hermanito. Eso yo tengo. Karma. Pero tú y yo no vivimos en el reino de karma, no somos budistas. Por la gracia de Dios. Porque yo no sé de ti, o yo soy pecador. Y si yo me cobraría todos los pecados que yo haría, pucha, no quiero, eso no quiero yo. Menos mal que yo he sido trasladado al reino de Dios, en cual soy liberado y perdonado. O sea, ya no soy yo mis pecados, soy en la misericordia de Dios. Y si hay un comentario o pregunta, al final lo hacemos, ya, en grupo, ya, Brainer, pero apúntalo en tu papelito para que no te olvides, ya. Y entonces, igualito. Y, no. Pero al final, ya, al final lo hacemos. Y entonces, queridos hermanos, qué bonito que este es algo que se nos abre la esperanza de que soy perdonado y soy liberado. Y que he sido trasladado al reino de su Hijo querido. Y cuando antes conquistaban otras tierras, cuando un lugar era conquistado, entraban los heraldos a decir, ¿no? Por ejemplo, si Chile, que Dios prohíbe, ¿no? Que Dios no lo permite. Pero digamos que Chile venga y toma Puerto Maldonado, ¿verdad? Entonces mandarían heraldos acá al triunfo y decir, ahora tu presidente no es
¿Quién es? Jerí. Jerí, no es Jerí. Ahora es señor tal y tal de Chile. Y ahora tendrás un nuevo orden, ¿no? Un nuevo gobierno, ¿verdad? Mandan sus heraldos para avisar a todos que ahora estamos bajo un nuevo régimen. Pues Jesucristo también tiene heraldos que nos dice, hermanos, ya, ¿qué decía en Mateo 28? Vayan a todas las naciones a bautizar, haciendo discípulos y enseñándoles lo que yo enseñé, porque ahora son sus heraldos diciendo, nuevo reino, ya no tienen que estar debajo, no, del reino de Satanás y de los tinieblas, del poder de las tinieblas. Han sido trasladados al reino de su Hijo querido. Entonces ya no hay impuestos, hermanos. Ya no hay impuestos y ya hay comida gratis para todos, ¿verdad? Pero hay pollo a la brasa para todos. Pero mejor que pollo a la brasa, ¿qué hay? Perdón de tus pecados. Ya no es que tú eres nombrado por tus pecados. Ladrón y ladrón morirás. Adicto y adicto morirás. Adúltero y adúltero vivirás. Si no, eres perdonado. Eres amado. Porque ahora el nuevo rey es Cristo, no Satanás. Satanás sí nos nombra por nuestros pecados, pero Cristo por nombre. Amén. Y con amor. Entonces nuevamente esa parte de Colosenses 1, 13 a 14, Él nos ha, ¿cuál es la palabra tuyo? Arrancó del poder de las tinieblas. Nos arrancó del poder de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Liberados y perdonados. Él canceló las deudas que teníamos, ¿verdad? En la cruz. En la cruz. Y esa se acuerda la primera llave. Creer que Él en la cruz canceló nuestras deudas, ¿verdad? Y entonces, imagínate qué lindo sería. No sé si aquí alguien tiene deudas, que entre aquí un representante de BCP o de Citibank o de Scotiabank y dice, hermano, todos aquí perdonados sus deudas. Pucha máquina, gloria a Dios. Salimos ahorita a pucharlo todos, ¿verdad? Y comemos, ¿no? Y entonces la alegría, y ese es el reino del Hijo querido. Y no es solamente un día cuando morimos. Estamos hablando desde ahora. Ya nos ha trasladado a este reino, dentro de lo cual podemos ser liberados y perdonados. Y entonces la cuestión es, entonces hemos identificado de que hay a veces una desesperanza en mi corazón por las veces que quizás he pedido, he buscado y no ha ocurrido. Y Cristo me está invitando a poder renunciar. Esa es una de las llaves, el tercer llave. Renunciar la desesperanza. Hoy día, quiero en la final de la oración, vamos a renunciar la desesperanza. Renunciar la desesperación. Porque tenemos un rey que nos promete no solamente gloria en la próxima vida, pero nos promete desde ahora liberación y el perdón de nuestros pecados desde ahora. Y entonces, la cuestión es que tú y yo lo tenemos que comenzar a creer también. La primera llave, creer. Y la tercera llave, renunciar. Entonces quiero ver con ustedes, o podemos preguntarnos, porque tú y yo quizás podemos tener mentalidad de esclavo. Pregunto, los israelitas, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Y ¿fueron liberados de Egipto o no? Fueron liberados. ¿Fueron liberados? Liberados fueron. Pero toda una generación murió en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Fueron liberados, pero murieron en el desierto. Y hay un grupo que sí entró a la tierra prometida. Sí hay un grupo. Vamos a ver en la Biblia quién entró y quién no entró. ¿Y por qué? Números capítulo 14, versículo 20. En Números 14, 20 vamos a ver
que esta realidad, que quizás Cristo subió a la cruz y dio su vida por ti y por mí. Y ahora tú y yo estamos en esta vida como en el desierto, en camino hacia el cielo, pero no lo creemos, pero no ponemos nuestra esperanza en Él. Y a pesar de que Él dio su vida por mí, quedo tendido, muerto en el desierto. Y que hay un grupo que el que cree que Jesús sí lo puede liberar, sí lo puede sanar, sí lo puede ayudar, que no ha sido, como dice San Pablo, estéril la gracia de Dios en mí, ese llega a el cielo, vivo. Números 14, versículo 20 en adelante. A ver, Franco, ¿tú lo tienes ahí? Números 14, 20. Voy a sacar la cámara para que te escuchen. Números 14, 20. El Señor respondió, lo perdono como tú me lo has pedido. Sin embargo, tan cierto como que yo vivo y que la gloria del Señor llena toda la tierra, ninguno de los hombres que vieron mi gloria, ninguno de los hombres que vieron mi gloria, entonces podemos ver la gloria de Dios, podemos verlo, podemos ver que murió en la cruz por nosotros, pero ahorita está diciendo de los israelitas en el desierto, ninguno de los que me han visto la gloria de Dios, cuánto yo le he liberado de Egipto, y los prodigios que realicé en Egipto y en el desierto, ninguno de los que ya me han puesto a prueba 10 veces y no me han obedecido. Me han puesto a prueba 10 veces y no me han obedecido. O sea, no me han creído. Me han puesto a prueba significa seguro, o sea, dudar de Dios. Decir que, por ejemplo, mejor estábamos en Egipto con nuestro chancho y cebolla. Nos has traído al desierto, ¿para qué? Para morir. Eso suena que creen en Dios o que le falta fe en Dios. No creen en Dios, ¿verdad? Y están dudando de Dios. Ellos han visto sus prodigios. ¿Qué es un prodigio que Él hizo en Egipto? ¿Qué es una cosa que hizo en Egipto? ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo en Egipto para liberarlos? Una plaga, ¿cuál era? ¿Cuántas plagas habían? ¿Cuántas plagas habían, Lucas? 10, yo pienso, ¿verdad? Pucha, yo creo que son 10. Pucha. Ya, y una de ellas, a ver, ¿cuál es la última? La muerte de los primogénitos. Mató a todos los primogénitos de los egipcios, gracias, y preservó la vida de los israelitas, ¿verdad? Y ahí le sacaron. Ese es un prodigio. ¿Qué más hizo cuando estaban al Mar Rojo? ¿Qué hizo al Mar Rojo? Murió. O sea, eso nos causaría, uno creería, yo estoy con un Dios poderoso que cumple sus promesas. Pero van al desierto y dudan de su promesa. Y dicen, mejor estábamos en Egipto, comiendo nuestro picuro con el tacacho. Mejor estábamos cuando estábamos mintiendo, podemos decir hoy en día. Mejor me fue cuando mentía, porque ahí ganaba más plata y no me metía tanto lío. Mejor me iba cuando le sacaba la vuelta a mi esposa. Mejor me iba, porque ya hasta con más tranquilidad le trataba a la señora. Mejor me iba cuando tenía mi resentimiento en mi corazón y no confiaba en nadie. Mejor me iba. Y uno puede decir lo mismo. Sí, mejor me iba cuando era esclavo. Mejor me iba cuando era esclavo al pecado. Y lo mismo pasa, ¿verdad? En nosotros y en nuestra vida. Entonces, estas personas vieron los prodigios de Dios, pero no le obedecieron, no le creyeron, le pusieron a prueba. Seguimos leyendo ahí, Franco. ¿Qué más dice ahí? Ninguno que y no me han obedecido verá la tierra que prometí a sus padres con un juramento. Ninguno verá la tierra que yo había prometido. O sea, Él había dado su palabra y no creyeron en su palabra. Pero dio su palabra, Dios. ¿Sigue? Prometido.
no la verá ninguno de los que me han despreciado. Y eso es despreciarlo, ¿verdad? Despreciarlo. En este caso, Cristo, que no ha matado al primogénito de los egipcios, pero sí ha venido, ha sanado a los enfermos. A ver, podemos mirarlo, a ver, en Lucas capítulo 7, versículo 20 al 22. Lucas 7, del 20 al 22. Y gracias, Franco, por no perder también el otro, ¿ya? Lucas 7, 20 a 22. Vemos lo que vino a hacer Jesús. También Él ha subido a la cruz y ha dado su vida, ¿verdad? En Juan, yo lo voy a decir de memoria, mientras van buscando Lucas 7, 20. En Juan 3, 16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. O sea, esa es una gran señal de amor, entregar a tu propio Hijo. Y en Juan 13:1 nos amó hasta el extremo. Subió a la cruz y dio su vida. El Hijo de Dios Altísimo. Y entonces, mucho más que las 10 plagas, Cristo ha dado su vida. Y dice, lo leyó Franco, le despreciaron a Dios. Lo despreciaron. No le creyeron, lo despreciaron. Le liberó, pero lo despreciaron. Jesús fue a un extremo, pero lo despreciaron, ¿verdad? Y me encanta como dice, creo que es 1 Pedro 2, dice que es una piedra desechado por los hombres. Entonces, ¿puede leer Lucas 7:20? ¿Qué más hace Jesús en Lucas 7:20 al 22? Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades. Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos. Sus sufrimientos. Y de los espíritus malignos. Les liberó de los espíritus malignos. Y dio la vista a muchos ciegos. Vista a muchos ciegos. Luego les contestó, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Entonces dice, vayan y díganle a Juan, porque la pregunta es, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el que hemos esperado? Y él en ese momento sanó a los enfermos, sanó a los que estaban sufriendo, liberó a los que estaban endemoniados, él sanó a ellos. ¿Y qué más dijo ahí, Ever? ¿Ah? Los ciegos ven. Los ciegos vieron, y entonces le dijo, dile a Juan lo que estás viendo. Es decir, sí soy, porque mira lo que estás viendo. Hay liberación, hay sanación, yo soy el Hijo de Dios. Entonces acompañan a Jesús estos señales y estos signos. Entonces, para no leerlo nuevamente, pero en Números 14:20 estábamos viendo de que los que no llegaron al desierto los que no llegaron a la tierra prometida y quedaron muertos en el desierto, a pesar de que eran liberados por Dios, era porque no le creyeron, no le obedecieron, le despreciaron. Y a ver, ¿quién está ahí? ¿Alguien quedó en Números? ¿Ya perdiste o lo tienes todavía? En Números 14. Y sigue ahí, Franco, donde estabas. 14. Ajá, 14. No sé qué versículo era a que te quedaste. Despreciaron. Ahí está. Ajá. En cuanto, a mi servidor Caleb. Pero Caleb, en cambio, por estar animado de otro espíritu y haberse mantenido fiel a mí, lo llevaré a la tierra donde ya entró una vez. Ok, otra vez del principio ahí, en cuanto a mi servidor Caleb, por estar animado de otro espíritu. Entonces, mi servidor Caleb, o sea, uno que le sirve, tenía otro espíritu, uno de fe, uno que no despreció a Dios. Ajá, sigue. Y haberse mantenido fiel a mí. Y se mantuvo fiel a él. Entonces, dos tipos de personas fueron al desierto. Uno no llegó a la tierra prometida
La otra sí. ¿Cuál no llegó? No le creyó. ¿Y cuál llegó? El que le creyó, ¿verdad? Y el que fue fiel a su palabra. Entonces, tú y yo también podemos preguntarnos, y yo podemos tener, quizás tenemos, la mente de esclavo. La mente de esclavo de que Dios no tiene el poder, Dios no tiene la autoridad para poder liberarme desde ahora. Esto es algo que me tengo que resignar. Y ahí uno puede quedar tendido en el desierto. Pero si yo creo lo que dice Colosenses 1, 13 al 14, que Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, en quien tenemos el perdón de los pecados y somos liberados. Ahí puedo comenzar a pensar, sí puedo ser liberado. Sí puedo ser liberado, ¿verdad? Y esto también pues nos anima. Por ejemplo, un señor en Lima, él vivía una vida promiscua, una vida muy desordenada sexualmente, con hombres y con mujeres, hasta llegar a contagiarse con SIDA, y él se puso desesperado, y él llegó a un grupo de oración, comenzó a cantar y alabar a Dios, porque ya estaba sin esperanza en otro sitio. Llegó ahí, le recomendaron que se confesara, se confesó sus pecados, duró como 5 a 6 horas la confesión, luego lo llevaron a una misa, y cuando recibió la comunión, sintió un calor en todo su cuerpo, una paz. Fue al médico y ya no tenía SIDA, estaba totalmente sano, y hoy en día es casado y tiene hijos y tiene otra vida. Cristo realmente es el Hijo de Dios y realmente nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Realmente somos de Él y hijos suyos. Y podemos creer a esos heraldos que dice nuevo reino, el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, muy bien. A ver, quizás tenemos como unos 6 minutos, a ver si... Y lo que había leído Ever de Lucas 7, 20 al 22, se manifestó el reino de Dios, se manifestó que Jesús tiene poder. ¿Cómo? ¿Cómo se había manifestado? Haciendo prodigios. Cojos ven, pero caminan. Ok, ¿quién fue beneficiados? ¿Quién fue? Ok, los que tenían fe y creyentes. ¿Y qué era parte de su condición? Antes de encontrarse con Cristo, eran oprimidos por algo. Eran destrozados. No veían. Eran cojos. O sea, estaban mal, oprimidos. Y Cristo los sanó, los liberó. Esa es buena noticia. O sea, ¿a quién ha venido a liberar? A los oprimidos. ¿A quién ha venido a sanar? A los que están enfermos. Eso nos alegra a nosotros, porque si yo soy oprimido, si yo tengo dificultades, si yo me siento atrapado, adivine por quién vino Jesús. Por ti. Y la señal de la gloria de Dios y del reino de Dios es que es precisamente a los oprimidos que Él sana, que Él libera. A los esclavos Él hace libres. Los que tienen fe. Los que tienen fe, ¿verdad? Y entonces, este es un lindo, importante marco de Lucas 7, 20 al 22, que es precisamente libera al esclavo, sana al enfermo, y que realmente nos da a nosotros como una esperanza,
porque significa que yo puedo creer que lo puede hacer, y yo puedo creer que lo ha hecho, y yo puedo creer que me lo va a hacer. Y yo, si me siento oprimido, gloria a Dios, porque yo soy candidato para ser liberado. Si yo me siento pecador, gloria a Dios.